Tiene el uso de la palabra el senador Bruno Olivera. Gracias, señora Presidente. Bueno, a mí me toca arrancar con algo que realmente es muy innovador, con el Fondo de Asistencia Laboral, un fondo que se crea para coadyuvar al cumplimiento del pago de las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Y es importante aclarar que este fondo no sustituye, no altera, no modifica el régimen actual de indemnizaciones, por todo lo contrario, es un fondo que se crea para asegurar el cumplimiento del pago de la indemnización. Se utiliza para el pago de los trabajadores registrados con al menos un año de antigüedad al cese que da lugar a la indemnización y no se aplica para trabajadores de la construcción ni para el personal de casas particulares. Cada empleador crea una cuenta diferente a la que maneja habitualmente, una cuenta en una entidad avalada por la Comisión Nacional de Valores. Esta cuenta es inembargable y se crea solamente con el fin de poder afrontar el pago de las indemnizaciones. Se va a fondear con un aporte mensual obligatorio y acá se introduce una modificación con respecto al dictamen inicial y se bajan los montos al 1% para grandes empresas y al 2,5% para pymes de la remuneración que se toma como base para el cálculo de las contribuciones patronales. Estos porcentajes se pueden incrementar en la medida que el Poder Ejecutivo lo considere y cumpliendo con las metas de equilibrio fiscal previa autorización de la Comisión Bicameral Permanente de Control de Fondos de la Seguridad Social. Con lo cual, en el caso de que se decida incrementar ese monto del 1 al 1,5% para grandes empresas y del 2,5% al 3% para pymes, necesita previa provisión de la Comisión Bicameral del Congreso. Bueno, esto claramente es un beneficio para los trabajadores porque busca que en el caso, por ejemplo, de que una empresa quiebre o deje de realizar la actividad, cumpla con el pago de las obligaciones en cuanto a la indemnización. El empleador a la vez tiene un beneficio. Esto no representa una carga extra, ya que el monto que se utiliza para fondear esta cuenta se deduce de las contribuciones patronales. Por lo tanto, representa una disminución en las cargas patronales para crear este fondo, esta cuenta que es inembargable, que el empleador puede usar en el caso que necesite para una indemnización. Este tiene la posibilidad, en el caso de que tenga que afrontar una indemnización, de utilizar el fondo de manera parcial, de manera total o no utilizarlo. Y quiero aclarar una vez más que esto no condiciona la indemnización. La indemnización del empleador se tiene que hacer cargo por el total del monto indemnizatorio. Esto solamente es un fondo que sirve para ayudar. ¿Puede hacer una interrupción el senador Recalde? Senador Olivera. Senador Recalde, tiene el uso de la palabra. Perdón por la interrupción, pero es un proyecto muy amplio y dijo algo que me hizo ruido y le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí, en caso de quiebra del empleador, el trabajador puede cobrar directo del FAL. Hoy no lo dice la ley. Si lo van a poner, que lo pongan expresamente, porque el único que es el titular de la cuenta es el empleador, que se cobra del FAL. Y el empleador puede cerrarla o puede quebrar y el trabajador no tiene ningún derecho directo sobre el FAL. Sino, ¿en qué momento lo dice que el trabajador puede ir directo sobre el FAL? Claramente hoy los trabajadores no tienen un privilegio con respecto al pago en caso de quiebras. Bueno, con el FAL el juez puede considerar que se utilice para el pago que es por el origen que se crea. Con lo cual se deja abierto a que el juez ponga como privilegio que se cobren primero los trabajadores de ese fondo. Bueno. Esto entra en vigencia a partir del 1 de junio del 2026 con la facultad del Poder Ejecutivo de poder prorrogarlo por 6 meses. El proyecto también encara la modificación del procedimiento laboral, la conocida Ley 18345. No son tantas las reformas en este aspecto, pero sí son reformas que tienden a asegurar la objetividad y la imparcialidad de los auxiliares de la justicia. Bien, en todo proceso judicial hay una parte importante que son los peritos. Los peritos son los encargados de realizar la labor técnica, pero también son testigos. No son testigos de hecho, pero sí son testigos de lo que descubren en su análisis, con lo cual esto exige una imparcialidad.
Esto significa que los peritos, igual que los testigos, no deben tener un interés en el resultado del juicio. ¿Cómo se maneja hoy en día? Los peritos cobran un porcentaje del monto que se determina en la sentencia, con lo cual, si el monto de la sentencia es mayor, el perito cobra más honorarios, si el monto de la sentencia es menor, el perito cobra menos honorarios. Los médicos peritos son los encargados en determinar el grado de incapacidad y el perito contable es el encargado de cuantificar esa parcialidad, por lo cual se procede en la demanda. Con lo cual, hoy en día, los peritos vulneran esa imparcialidad, ya que el resultado de lo que están cobrando depende en gran medida de su dictamen. Entonces, lo que este proyecto de ley propone es modificar la forma en que los peritos cobran sus honorarios, que no sea por un porcentaje de la sentencia, sino que sea por el volumen de la tarea realizada. Además, esta ley encara un viejo problema que salía de toda lógica, que era que el Estado Nacional o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eran demandados por la justicia del trabajo. Los únicos tribunales que pueden juzgar temas donde el Estado sea demandado en estos casos son los juzgados federales del propio CABA. Entonces, con esto se resuelve de este modo un tema de jurisdicción y competencia que hace mucho estaba pendiente. Respecto a la posibilidad de recusar los jueces, el proyecto empareja el procedimiento laboral con las normas del procedimiento civil y comercial. Estas permiten la recusación sin causa, algo que en realidad exime de justificar temores de parcialidad que una de las partes pueda tener, pero que en realidad eran muy difíciles de probar. Senador Olivera, quiere solicitarle una interrupción el senador Val. ¿Quiere otorgársela? No, basta interrupción, prefiero terminar el informe y después acepto la interrupción. Muy bien. Bueno, otra cuestión que se introduce en el proyecto es la caducidad de instancia. Esto también se empareja con el Código Procesal Civil y Comercial, y esto es lógico, porque esto no es justo que un juicio tarde años y años en resolverse. Lo que se busca es que el demandado o la parte que tiene un interés proceda a impulsar el juicio, y en el caso de que esto no sea así, bueno, se proceda a la caducidad de instancia. El título 7 de este proyecto de ley es sumamente importante porque establece coberturas mínimas obligatorias durante conflictos colectivos. Esto lo divide en tres partes. Bien, tiene servicios esenciales que garantizan el 75% de los servicios con una importancia trascendental que garantizan el 50% de los servicios, y establece que las fuerzas federales en todo momento tienen una cobertura del 100% de los servicios. Acá, se agregan actividades esenciales que las paso a leer para que no queden duda: el cuidado de menores, educación de niveles guardería, preescolar, primario, secundario y así como la educación especial. Además se agrega del dictamen inicial transporte de caudales y servicios privados de seguridad y custodia. En cuanto al trabajo agrario, se incorpora el artículo 108 bis. Esta es una modificación con respecto al dictamen inicial, que aclara que contratar al mismo trabajador para sucesivas cosechas o temporadas no modifica la naturaleza temporaria del vínculo. ¿Qué pasa? Por la naturaleza de las cosechas son trabajos cíclicos, son trabajos que se contrata un trabajador, trabajos estacionales y que corresponden a trabajos temporales que se realizan en cuanto a la cosecha. Otra incorporación sumamente innovadora que se incorpora en la ley son lo de plataformas digitales. Bien, hoy en día tenemos gran cantidad de personas que trabajan ya sea en Uber, Rappi, Pedidos Ya, entre otras plataformas digitales, y no tienen hoy ninguna cobertura. Entonces, esta ley lo que hace es incorporarlos al mundo del trabajo y establece de forma clara que son trabajadores independientes, son trabajadores autónomos. Ellos pueden decidir en qué horarios realizan el trabajo, pueden decidir con qué medios lo realizan, pueden decidir qué pedidos pueden aceptar y qué pedidos no, pero les da una formalidad y establece que tienen que estar registrados, ya sea en el monotributo como trabajadores autónomos, para que tengan una obra social y realicen aporte al sistema de contribuciones. Además, le establece una obligación a las plataformas que dan lugar a estos trabajos y para condiciones mínimas, como por ejemplo que les contraten un seguro de riesgo por si los trabajadores tienen algún accidente durante el traslado de los pedidos.
Algo muy importante que se incorpora y es un incentivo para la contratación del trabajo es el régimen de incentivo para la formación laboral, que no quiero dejar de lado. Este es un régimen que busca que se pueda contratar trabajadores que no tenían un trabajo formal o que se encontraban en empleos públicos o que estaban trabajando de manera independiente con un monotributo, y les da una reducción importante en cuanto a las contribuciones. Las reduce del 20 al 5% para que el empleador tenga ese incentivo de poder contratar al empleador. Y al trabajador le da la oportunidad de poder pertenecer a la economía formal, que ya sabemos todos los beneficios que esto tiene, como por ejemplo aportes para la obra social, tiene obra social, ART y todos los beneficios que esto conlleva. Otro régimen que no quiero dejar pasar y que realmente es algo que nos veían pidiendo en todos los sectores empresarios, es el RIMI, es el régimen de incentivo para medianas empresas. Nosotros durante Ley Base aprobamos el RIGI, que era un régimen de incentivo para grandes inversiones en la cual se establecían las condiciones en las cuales estas grandes empresas hacían sus inversiones. Solamente se les daba previsibilidad en cuanto al resultado que iban a obtener y que no iban a cambiar las condiciones de juego durante el momento que realizaban la explotación. La verdad que esto trajo grandes noticias para nuestro país, en particular la provincia, las condiciones de juego durante el momento que realizaban la explotación. La verdad que esto trajo grandes noticias para nuestro país, en particular la provincia donde soy, a la provincia de San Juan. Hay inversiones programadas por más de 30.000 millones de dólares, con lo cual esto no solo es un motor para mi provincia, sino también para el país. Y debido a ese éxito y a todos los reclamos que escuchamos del sector empresarial, decidimos incluir este régimen de incentivo para medianas inversiones, en la cual tanto las pymes como las micropymes que decidan invertir, que decidan incorporar maquinarias para agrandar la producción, para poder tener más personal trabajando en su empresa, se le da una serie de beneficios como amortización acelerada en cuanto a las maquinarias que incorporan. También pueden pedir un recupero de IVA en los próximos 3 meses, con lo cual esperamos que tenga el mismo o superior impacto que tuvo el RIGI, ya que esto es algo pensado para absolutamente el 90% de las empresas de nuestro país, que son las pymes. Por último, se establecen una serie de derogaciones a convenios particulares, a regímenes individuales que existían, que la verdad que llevaban más de 50 años y hoy se dejaban de utilizar, con lo cual decidimos derogarlos para todo este grupo de trabajadores, también poder incluirlo en las leyes de contrato de trabajo. Al principio se establecía una derogación de estos regímenes de manera inmediata, después se decidió postergar por 180 días y finalmente se decidió postergarlos hasta un año. A partir les damos un año para que todos estos regímenes se puedan adecuar a la ley de contrato de trabajo y se puedan incorporar. Nada más, muchas gracias, señora presidenta.